Vamos a hablar de tres términos que se confunden habitualmente y se usan a veces de manera indiscriminada en redes sociales. Nos estamos refiriendo al meltdown, al shutdown y al burnout. Colapso, bloqueo, apagón y agotamiento. Podríamos definirlo así. La diferencia, y esto quiero aclararlo antes de empezar a ver qué es cada término, la diferencia entre una rabieta o pataleta típica de un niño y un meltdown autista radica principalmente en que, aunque ambos pueden parecer similares a primera vista, cuesta mucho a veces en edades tempranas identificar si estamos viendo una pataleta, una rabieta o un meltdown autista. Pero ahora te voy a explicar que proceden de raíces distintas y que además tienen propósitos completamente diferentes. Porque si hablamos de rabieta o pataleta, las causas suelen originarse pues por la frustración de querer algo, de llamar la atención. Un niño podría tener pues una rabieta porque quiere algo que no puede obtener de otra forma. Entonces busca atención y hacerlo de una manera llamativa para que cedas. Y lo que le diferencia también es que normalmente tienen un control. A menudo pues los niños que están experimentando esas rabietas pues tienen cierto control sobre sí mismos, sobre su comportamiento y pueden detenerse si al final se satisfacen sus deseos o si perciben que el comportamiento no está logrando nada con él, no está obteniendo ningún resultado que esperaba, el resultado esperado o deseado. Y el propósito detrás de una rabieta, pues a menudo, como hablábamos, está vinculado pues con alcanzar algún objetivo específico, obtener un objeto deseado, evitar una tarea o conseguir pues atención de alguna manera, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la rabieta o pataleta y el meltdown autista? Pues que las causas, ¿no? Vamos a la causa del meltdown. Pues en las personas con autismo, autistas o en el espectro, suele ser el resultado de la sobreestimulación sensorial o de la sobrecarga emocional. No son una herramienta manipulativa pues para cambiar una situación, sino una reacción demasiado abrumadora ante la incapacidad pues de lidiar con todo ese entorno, con las circunstancias que le están rodeando en ese momento, ¿no? Esto sería un poco la causa. El control, pues las personas que experimentan un meltdown no tienen control sobre él. Es una respuesta completamente involuntaria, es una sensación demasiado abrumadora, hostil, y pueden sentir que sienten ellos debido a las diferencias sensoriales o de procesamiento. Y esto es un punto muy clave para poder diferenciar una de otra, porque además tampoco tiene un propósito, como en el caso de la rabieta o la pataleta, sino que no hay un propósito detrás de ese meltdown. Es más bien una expresión de un estado de angustia, una expresión de autoprotección de su propio cuerpo ante esa tensión que está acumulando por ese estrés o por esa sobreestimulación, para que nos entendamos bien. La gestión pues es completamente diferente, porque una gestión de una rabieta pues a menudo va ligada a establecer límites claros, enseñar a ese niño cuáles son las formas más adecuadas para comunicar esas necesidades y esos deseos, y por otro lado pues manejar las meltdown autistas pues es más identificar y reducir esa fuente que está provocando esa sobrecarga de estrés para ella y proporcionar un ambiente seguro y tranquilizador, porque hay que esperar pacientemente a que ese episodio cese. Pero vamos a ver qué es ese meltdown, ese colapso. Es un episodio de frustración en el que la persona autista pierde el control temporalmente. Esto es muy importante porque lo diferencia de otro de los términos que vamos a hablar, de ese control emocional, y externaliza una sobrecarga de estímulos. Se puede presentar pues diferentes formas, ¿no? En forma de gritos estereotipados, pues autolesiones y pérdida absoluta del control sobre sí mismo. El meltdown es visible y llamativo para las personas que están a su alrededor, por lo que es fácil identificarlo, ya que es como una crisis de la persona autista externa, ¿no? Como decía, está fuera de control. La persona autista puede sufrir ese meltdown por muchos desencadenantes, pero principalmente las razones que hacen que se produzca suelen ser una sobrecarga de estímulos, suelen ser ambientes demasiado estresantes, saturación, cambios inesperados, una incertidumbre excesiva. El meltdown
Es esa respuesta del organismo, del propio cuerpo, para poder hacer frente a toda esa saturación. Es como una forma de autoprotegerse del organismo o del cuerpo. Por otro lado, el shutdown es el bloqueo o ese apagón autista, pues sería el término antónimo al meltdown, ya que el meltdown es la externalización del organismo ante esa sobrecarga y el shutdown es todo lo contrario, es la internalización. Es decir, que es como una crisis interna en la que la persona sufre de nuevo una sobrecarga, pero la forma de lidiar con ello es como un cortocircuito, bloqueo que se produce internamente y le está impidiendo exteriorizarlo. El problema de esto, pues que no se suele captar, no es captado por el entorno como en el caso anterior, y las personas que rodean a veces pues no son capaces de identificarlo tan fácilmente, ¿no? La persona puede parecer que está como ausente, como que no está presente, que está como apagada. Y el shutdown y el meltdown son formas de autoprotegerse que tienen las personas autistas, que tiene su cuerpo, para expresar, ¿no?, que están sobrepasados, sobreestimulados, sobrecargados. Y esta es una reacción del organismo propia para autoprotegerse. El burnout, esta palabra significa agotamiento, consumirse, apagarse. Es como que estuvieras ya agotado del todo. En el caso del autismo suele significar una pérdida de las habilidades y las capacidades de hacer cosas que antes pues podían hacer con facilidad. La persona autista parece ser más autista que antes. ¿Y esto por qué pasa? Porque tienen una pérdida de capacidad de fingir o enmascarar. Ese masking tiene esa capacidad de parecer que no es autista. Pierden esa capacidad y entonces al perder esa capacidad por ese agotamiento da la sensación que esos rasgos autistas hacen acto de presencia como más exagerados que nunca. Y hay una diferencia entre el meltdown, shutdown y el burnout, y es que el último es a largo plazo. Esta es la dificultad más grande, y las otras dos suelen darse pues durante espacios muy cortos de tiempo. También puede dar lugar a regresiones, la sensación de que esa persona sufre una pérdida de sus habilidades básicas, ¿no? Y que además estas pues se están alargando en el tiempo, perduran en el tiempo, por lo que es muy importante poder identificar estos episodios. Y lo más importante de esto es qué podemos hacer para ayudar. Si identificamos alguna de estas situaciones, pues lo más fácil o lo más recomendable es encontrar espacios seguros y tranquilos y con pocos o mínimos estímulos. O sea, dirigir a la persona a un espacio seguro. Como siempre, pues cascos canceladores de ruido, conocer a la persona bien va a ayudar a tener un kit de objetos relajantes, ¿no?, o a mano, y lo más importante, por supuesto, es tener respeto, paciencia y comprensión por una situación de este tipo. Es muy complicado y muy difícil, y lo entiendo perfectamente, diferenciar qué es una rabieta, una pataleta o un meltdown autista. Por norma general, estas rabietas típicas de niños con un funcionamiento típico no se suelen dar tanto en nuestros niños autistas. La mayoría de las ocasiones pues vienen provocados por lo que hablamos ahora mismo con estos tres términos: una sobrecarga de estímulos, una frustración por querer comunicar algo que no es capaz. Entonces debemos estar muy alerta si vemos que se presenta algún episodio de este tipo y tener las herramientas, ¿no?, saber identificarlo para poder ayudar de alguna manera. Espero que te haya gustado este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un beso muy grande.